Bueno, la que veíamos recién, tema, ¿no? Sí, la que veíamos recién es una docente sancionada justamente por el hecho de aplazar alumnos, es de Don Torcuato, es una docente de plástica. Y dice, yo no concibo la educación de esta forma, no me voy a, digamos, no voy a hacer caso a eso. No es lo mismo aquel que se esfuerza con aquel que dice, bueno, especulo con esta, total puedo promediar con la que viene y zafo. Estamos acompañados por Romina De Luca, les agradecemos a los dos haber venido. Romina De Luca, doctora en Historia, becaria del CONICET, dirige el área de educación del CEICS, ¿sí? Está bien así. Natalia Álvarez es socióloga, becaria doctoral del CONICET e integra el grupo de investigación de historia de la educación en Argentina del CEICS también. Gracias a las dos por haber venido. Gracias. Bueno, conocer su opinión primero acerca de esto. Bueno, a ver, en primer lugar, poner un poco en contexto, digamos, para el público. La resolución 1057, que es lo que estamos discutiendo, establece un nuevo régimen académico para la escuela primaria, digamos. Y ahí, desde el ingreso de los niños al sistema educativo, los consejos de convivencia, hasta este aspecto central que refiere a las modificaciones en las calificaciones, la evaluación, la promoción y la acreditación de los alumnos. Ahí, digamos, hay 3 puntos que me parece que son centrales, digamos, que atraviesan a la resolución. Uno, por un lado, es efectivamente esta modificación en el régimen de calificaciones, ¿no? Según el primer ciclo o el segundo ciclo, se establecen calificaciones conceptuales, regular, bueno, muy bueno, o numérica, para el segundo ciclo, que la escala arranca de 4 a 10. ¿Sí? Establece, digamos, un primer nivel de desaprobación y otro de aprobación. Lo que, digamos, están denunciando los sindicatos es esta escala va a tener un impacto real en el sistema educativo. Ayer la directora general de escuelas, Nora de Lucía, dijo, bueno, en realidad esta es una transformación en el régimen de calificaciones, como tantas hubo en la historia del sistema educativo. Esto, digamos, lo agrego yo, efectivamente, si uno analiza la historia ve que esto hay un montón de cambios. Sí. Pero en realidad lo que uno observa, si lo une con otros aspectos de la normativa, es que en realidad se está estableciendo que los chicos de la escuela primaria entre segundo grado y quinto grado puedan promocionar de ciclo con lo que sería una previa en la secundaria, ¿no? Sí. Y la escuela debe arbitrar los mecanismos de poder acompañar a ese niño para que acredite, digamos, el área que está debiendo y se inserte en el grado, digamos, inmediato que le corresponde según su edad cronológica. De hecho, y este es un segundo aspecto, la resolución establece que la escuela tiene que generar acciones para que la edad cronológica de los chicos coincida con su edad escolar, ¿no? Entonces, ¿acciones qué sería? Bueno, digamos, si vos tenés 8 años y no te insertaste en la escuela primaria, digamos, generar todo un equipo de acompañamiento para que rápidamente puedas acreditar los saberes previos y colocarte en el grado que te correspondería. El problema es que esto, digamos, es muy difícil recuperar. 24 horas para recuperar. Es muy difícil recuperar Esto va a ser a partir de ahora, a partir de la reforma. A partir de la reforma en el 2015. Un chico aparece en tercer grado y no hizo ni primero ni segundo. Un chico que por edad cronológica corresponde al tercer grado, tiene 8 años y no hizo ni primero ni segundo. Hoy, previo a la puesta en práctica de esta reforma, debería arrancar por primero. Y efectivamente, digamos, eso es lo que debería ocurrir. Entonces este aspecto aparece muy fuerte y en realidad la reforma está atravesada por esta idea de, bueno, en realidad, y esto lo ha dicho así Nora de Lucía, tenemos que garantizar los 14 años de escolarización de los niños y bueno, entonces estamos generando una escuela más inclusiva. ¿Cuál es el problema de esta transformación en el régimen de evaluación de los niños? Bueno, que en realidad, yo decía antes, tiene un impacto en el diagnóstico que nos permite elaborar sobre el sistema educativo, ¿sí? O sea, ¿cuál es el objetivo de la evaluación? ¿Sí? Se ha dicho que en realidad se eliminan las insuficiencias porque esto es un estigma, un aspecto que desmoralizaría a los alumnos que reciben 1, 2, 3, ¿no? Pero en realidad lo que nos permite la evaluación no es una estigmatización de los alumnos, sino un instrumento pedagógico y un diagnóstico, digamos, y un diagnóstico certero en términos sociales y en términos individuales. En términos individuales, al niño le dice, bueno, le muestra que si no estudia, eso tiene un correlato y tiene consecuencias. Claro. ¿No? Y en términos sociales nos permite saber, bueno, qué es lo que está pasando en torno a los procesos de enseñanza-aprendizaje en la escuela. Claro. Alterar el régimen de calificaciones, modificarlo bajo el pretexto de que la escuela tiene que ser inclusiva y contener, bueno, en realidad lo que uno ve es que va a adulterar ese diagnóstico. Y esto tiene consecuencias. ¿Por qué tiene consecuencias? Porque uno observa que, digamos,
la escuela va a funcionar como una burbuja en donde allí, digamos, las conductas, si vos no estudiás, bueno, digamos, Es lo vemos, mismo no pasa nada. que el que ¿sí? estudia o tenés la próxima chance. Y en términos de la sociedad, cuando esos chicos tengan que insertarse en el mundo real, y si la preocupación de la escuela es para que se inserten en el mundo real, en realidad lo que uno va a ver es que la sociedad inmediatamente los va a exponer a esa idea de fracaso, ¿no? Sí, claro. Natalia, Entonces, ¿vos lo ves parecido? ¿Ves la misma situación? Sí, de hecho, todo este proceso que describe Romina también se ve en una de las partes de la resolución que tiene que ver con la resolución de conflictos y con la normativa de convivencia, que también continúa con esta lógica o profundiza esta lógica de la inclusión educativa, que en realidad es un caballito de batalla detrás del que se esconden digamos, la flexibilización de las pautas generales, no solo de los contenidos, digamos, la escuela no solo transmite y genera conocimiento, sino que también contribuye a generar relaciones sociales, Sí, ¿no? claro. ¿Qué cambios hace esta reforma en lo que hace a los aspectos sociales? Bueno, en torno a las relaciones dentro de las escuelas, lo que hace esta normativa es profundizar, avanzar en el camino que ya, un camino que ya tiene por lo menos 20 años, ¿no? Pensemos, históricamente el sistema educativo tenía una normativa a nivel nacional que regulaba los vínculos, regulaba la disciplina y las relaciones en las escuelas. Eso a fines de los 90 empieza a cambiarse por los sistemas de convivencia, se eliminan las amonestaciones, por ejemplo, ¿no? Y cada escuela empieza a crear sus propias normas, su propia regulación de la normativa, ¿no? Esto primero se da en Capital Federal en el año 99 y después empieza a extenderse a otras jurisdicciones. En la provincia de Buenos Aires los acuerdos de convivencia son ya del 2003. ¿Sí? O sea, esto no es algo nuevo. O sea, lo que uno ve es que se profundiza y se allana ese camino que ya comenzó hace muchos años, que aparece, digamos, toda esta normativa aparece en la Ley Nacional de Educación del 2006, aparece en el Reglamento General de Escuelas, pero ahora se establece un poco más de detalle lo que tiene que hacer cada escuela, cómo tienen que crearse los consejos de convivencia y los acuerdos de convivencia, ¿no? Y lo que es sumamente llamativo, que digamos, es este avance de una normativa que demostró que es completamente, o sea, que es inútil, que no sirve para absolutamente nada. Claro. Y digo esto porque en paralelo al aumento de todas estas regulaciones a nivel de escuelas, es decir, si antes el Estado decía qué se podía hacer y qué no en las escuelas, cómo se resolvían los conflictos, ahora cada escuela tiene que hacer lo que puede hacer lo que le parece, y en realidad eso significa que hacen lo que pueden, ¿no? Y manejan los conflictos como pueden. Ese proceso se da en paralelo con un aumento muy importante de la violencia en las instituciones educativas. Claro. Digo, en un momento así no tenemos amonestaciones, no hay aplazos, no sé cómo es el régimen de asistencia, si hay cambios en eso o no. ¿No hay qué? No, digo, no hay faltas. Y no Bueno, pasa nada, por lo que quieran. por ahora las faltas es igual. Por ahora corre. Aunque, pero digo, hay una tendencia también, sobre todo en el nivel secundario, a que bueno, la inexistencia no puede ser causal, digamos, de exclusión del sistema educativo. Claro, pero digo, ¿cómo se...? En cualquier porción de la sociedad, uno imagina lo que sea, la escuela, el trabajo, no sé, un lugar en donde se desarrolla alguna actividad social, tiene determinadas reglas de convivencia. Digo, ¿cuáles son esas reglas en las que vos decís, bueno, si perteneces, si vos querés ser parte porque también tiene que haber una voluntad del que va a estudiar, un convencimiento del Estado de que ese chico estudie, pero un trabajo de convencerlo, de ir a buscarlo, de tratar de atraerlo hacia la institución educativa, pero también del chico que va a estudiar o de los padres que tienen a cargo ese chico para que estudie, porque si no, ¿cómo se relaciona? ¿Cuáles son las reglas dentro de un colegio? Sí, a ver, en realidad lo que uno observa, digamos, que aparece bastante claro en el régimen, es esta idea de, bueno, las escuelas, digamos, tienen que, en cierta forma, arreglarse, ¿no?, como pueden, ¿no? Uno ve, y digamos, esto aparece en el Consejo de Convivencia, aparece la creación de los proyectos institucionales, digamos, hay un señalamiento
peleamiento muy fuerte de que el diseño curricular es un derecho, digamos, del alumno, pero luego la escuela debe adaptarlo y adecuarlo, digamos, a los intereses de la escuela. En realidad lo que uno observa es que detrás de todas estas políticas que están presentadas en forma maravillosa, ¿no? Como garantizar la educación, mejor calidad educativa, el derecho a la educación, ¿no? En realidad la escuela lo que termina haciendo, ¿sí?, es generar, digamos, funcionar como una burbuja, ¿sí?, que no tiene ningún correlato con la vida real, que era lo que vos planteabas. Bueno, en la vida real hay sanciones, digamos, hay... Si llegás tarde no tenés premio en el trabajo, si haces mal tu trabajo te echan, si hay un montón de cosas que acá no pasarían, digamos. Y el punto, digamos, que me parece que es como, a ver, qué es lo que habría que pensar, ¿sí?, es lo siguiente. En realidad, ¿por qué la educación argentina está mal? Digo, porque en realidad lo que vamos a hacer con estas transformaciones es, en cierta forma, eliminar un aspecto diagnóstico, ¿sí?, de, bueno, qué es lo que ocurre en las escuelas en términos profundos, ¿sí? Y en realidad lo que uno observa es que el problema va a seguir estando allí. Claro. ¿Sí? Es decir, nosotros podemos cambiar el régimen de calificaciones, podemos cambiar el régimen de convivencia, pero digo, cuando veamos cuánto aprendieron nuestros alumnos o cómo se relacionan en la escuela, los problemas siguen estando y nos vamos a enfrentar frente a ellos con, por ejemplo, los resultados de las pruebas de evaluación de la calidad nacionales e internacionales que van a demostrar que los chicos llegan a los 15 años, es decir, a la escuela secundaria, y no comprenden lo que leen, 1 de cada 3 no comprende lo que lee o no puede resolver una regla de 3 simple. Digo, una regla de 3 simple, algo que hace 50 años estaba en el currículum de tercer grado, ¿no? Y el problema va a seguir estando ahí, y en realidad lo que tendríamos que hacer en el ámbito educativo, y por lo que debería estar preocupado, digamos, la directora de escuelas Nora de Lucía, el ministro de Educación Silioni, es por ver que en realidad la calidad educativa va a mejorar, ¿sí?, si nosotros nos disponemos a invertir todo el presupuesto posible. Y digo, los sindicatos están peleando porque se declare la crisis educativa en la provincia de Buenos Aires, por la falta de infraestructura, y esto es un problema, digamos, nacional, podríamos decir, digo, y que va desde las escuelas container en la ciudad de Buenos Aires hasta los problemas infraestructurales de la provincia.